Vamos a empezar esta clase viendo cómo está la asistencia. ¿Se encuentra? A ver, vamos a ver cómo están estos. Gabriela Castillo. Gabriela, no se encuentra. Ximena Maguiña. Ximena Maguiña. Xiomara Rodríguez. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? O sea, no está Castillo, Maguiña, Rodríguez, Garagate, Félix, Renzo. Buenas tardes, doctor, presente. Félix, buenas tardes. Dime, ¿qué entiendes tú por anemia? ¿Cuál es tu definición de anemia? Bueno, doctor, cuando la concentración de hemoglobina es baja, ¿no? Bueno, dependiendo también los umbrales, de acuerdo a edad y sexo y que corresponda. Muy bien, entonces valores bajos de hemoglobina, eso se llama anemia. ¿Qué causas tú crees que hay para que haya anemia? ¿Qué has aprendido antes que puede causar anemia? Bueno, doctor, puede ser, por ejemplo, lo primero, déficit de hierro, por ejemplo, en Muy uno. bien, muy bien. O sea, el déficit de hierro, el déficit nutricional de hierro es una de las principales causas de anemia. Gracias, Félix. Peña Gustavo. Peña Gustavo, no está. Josian Valencia, tampoco está. Celeste Regalado, Sí, doctor, presente. ¿cómo está Celeste? ¿Qué otras causas más crees tú que pueda producir anemia? Bueno, también tenemos anemia por déficit de vitamina B12, Muy por bien, déficit de ácido fólico. bien, ya. Bueno, entonces aquí para recordarles a ustedes que la anemia se puede producir por tres grandes mecanismos, ¿no? No produce, no hay producción o hay mayor cantidad de pérdidas. Y la no producción puede ser debido a la carencia de algunos sustratos necesarios para la formación de la hemoglobina. El principal es el hierro, pero pueden haber otros sustratos que se pierdan, que se requieran y no están. Y otro lado puede ser las anemias que no se producen por una alteración de la hematopoiesis. Y hay una tercera causa también que causa anemia, que es una mayor destrucción. Y ahí están las anemias hemolíticas. Entonces, por un lado, o no se produce, o se pierde mucho, como en las hemorragias, o se destruyen más los glóbulos rojos, ¿correcto? Muy bien. Bonifacio, Jennifer, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Jennifer. ¿Y por qué será importante que nos preocupemos de la anemia? Eh, bueno, ¿Vale, bueno, va a vale la pena depender, por ejemplo, preocuparse o no? claro, porque en sí, si hay un bajo déficit de hemoglobina, en el caso de, por ejemplo, una anemia nutricional, va a repercutir en la clínica del paciente, ¿no? Por, Como que, por ejemplo, el paciente hay debilidad, fatiga, o sea, es importante para que nuestros pacientes no tengan síntomas de anemia, ¿no? No tengan la exacto. fatiga, debilidad. ¿Qué más, María Geraldine Ramírez? María, Jenny Arcos, Valeria Torres,
Paola Tawa, Wilson Sí, Reyes. doctor. Paola, Agua. Sí, doctor. Paola, ¿qué más? ¿Qué otras cosas son importantes destacar por la cual debemos de evitar la anemia? En los niños, Como mencioné, adultos, ¿ah? sí, doctor, como también mencionó la compañera, pues va a haber un déficit de hierro y este va a causar retraso en el desarrollo cognitivo. También el bajo de hemoglobina también puede causar desnutrición a largo plazo. Muy bien. Entonces, un aspecto importante en la edad pediátrica, en los niños, es que va a alterar su desarrollo, principalmente el neurodesarrollo, ¿no? La hemoglobina es muy importante y el hierro es muy importante para el desarrollo cerebral, que se va dando principalmente en los primeros 3 a 5 años de vida. Allí es donde se completa el desarrollo neuronal, ¿no? La formación de sinapsis dendríticas, el crecimiento neuronal, la plasticidad neuronal, etcétera. Entonces, para que nuestro niño alcance toda su potencialidad neurológica, necesita tener valores normales de hemoglobina y de hierro. Cuando hay anemia, este desarrollo no se logra en un 100%, no logra unas capacidades. Y un niño que no logre su desarrollo cerebral, esto lo va a marcar de por vida. Y en la persona adulta que tiene anemia, no va a poder ser productivo de la manera que lo sería si no tuviera anemia, ¿no? Entonces la producción, su productividad va a disminuir notablemente. ¿De acuerdo? Entonces, la anemia es un problema de salud pública, es un problema mundial. Es verdad que hay países desarrollados, países de primer mundo, que sus niveles de anemia son muy bajos, muy bajos. Y en cambio, países tercermundistas en vía de desarrollo, que en los que los niveles de anemia son muy altos y muy preocupantes, ¿no? Ya lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? De esta reunión nosotros debemos entender a la anemia como un problema de salud pública. Es un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente de nuestro país ni Sudamérica, a nivel mundial. Debemos de entender cómo es que la anemia afecta a nuestra población pediátrica y cómo debemos evaluar a nuestros niños para definir el diagnóstico de anemia. Una vez hecho un diagnóstico de anemia, tenemos que dar un tratamiento adecuado de la anemia. Entonces, vamos a poder enfrentar a un niño, a un lactante, en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado. Entonces, la anemia es principalmente la anemia ferropénica, que es la que vamos a tratar el día de hoy, es la anemia que se debe a un déficit de un micronutriente, el más importante, que es el hierro, y es la causa más común, más frecuente de anemia a nivel mundial. Este es un mapa, digamos, actualizado al 2023, publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual pueden ver en rosadito, claro, la prevalencia de anemia es leve, ¿no? Y hablamos de prevalencia leve cuando es la prevalencia entre 5 y 20% de la población. Y vean que acá en Sudamérica existen países que tienen prevalencia leve, como Argentina y Brasil, ¿no? Son vecinos nuestros, son latinoamericanos, y la prevalencia de anemia en esos países es leve. Estados Unidos, Canadá, evidentemente tiene una anemia leve también, y los países europeos, ¿no? Sobre todo los del norte, los escandinavos, pues tienen anemia muy leve. Australia también tiene leve. Y los que están en rojo sangre, digamos que es una prevalencia moderada de anemia, que va entre 20 y 40%, donde está Perú, ¿no? Está Perú y gran parte de los países andinos, México, el norte de África y Asia, ¿no? Y Asia. Y hay un color más oscuro, es severo, cuando es mayor, igual de 40%, y ahí está la mayoría de África, sobre todo África subsahariana, y los países asiáticos del sur, ¿no? Como la India, por ejemplo, ¿no?
Entonces vean ustedes que es un problema mundial. Viendo el mapa Perú, ustedes verán, por ejemplo, que aquí en promedio quizás tengamos el 40% en promedio, pero tenemos zonas como Puno, por ejemplo, que llegamos al 70%. 70% es desastroso, ¿no? Nos compara con países africanos, donde 7 de cada 10 niños tienen anemia. Entonces, esto es sumamente preocupante. Madre de Dios, 55%, Cusco, 53%. ¿Ya? Entonces, estas son cifras realmente alarmantes. Y este mapa me parece que es del año 2019, el año previo a la pandemia. El 2020, 2021 fue un año de pandemia donde los programas nutricionales y los programas de control de anemia se pararon. Entonces, no es de sorprendernos que para el 2022 o este año nuestras cifras de anemia podrían estar más altas que estas, ¿no? Y las desigualdades son claras, ¿no? Ustedes basta con ver en Puno, en Madre de Dios, Cusco, que tienen cifras muy altas, Pasco, Junín, que son zonas de sierra central, y si las comparamos con la zona de la costa, en la costa se observan, si no son valores muy buenos, pero al menos son más bajos, ¿no? Alrededor de 40%. Lima, por ejemplo, 35, 37%. En color más oscuro es el año 2021, y en color más claro es el 2020, ¿no? Del 2022 todavía no hay reportes publicados. Callao tiene un poquito menos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que todavía es un problema importante de la anemia en nuestro país. Esto corresponde a un cuadro, ¿no? Del 2000, compare el 2014 con el 2019, me parece que aquí es 2019, vamos a ver si lo ponemos aquí. 2014 y 2019. En el 2014 teníamos una prevalencia global de 46%, es decir, estábamos como África, ¿no? 46% severo. Y para el 2019 llega a 40%. Según el área de residencia, las zonas urbanas tienen menor prevalencia de anemia, 36% y casi 50% en la zona rural, ¿no? En cuanto a las regiones, la sierra es la que tiene mayor porcentaje de anemia, casi un 49%, pero aún así hay departamentos como Puno que hemos visto que llega al 70%. Le sigue la selva con 44% y la costa en promedio 37%, siendo Lima metropolitana y el Callao alrededor del 30%. Evidentemente esto está en concordancia con los quintiles de pobreza, ¿no? El quintil más externo, el mayor, lleva pues 50% y los quintiles más bajos 24%. A ver, este es un cuadro que muestra cómo se ha mejorado, sin ser lo ideal, el consumo de suplemento nutricional de hierro, ¿no? En el 2007, por ejemplo, el consumo suplemento de hierro era el promedio de 12.3%. Eso ha ido mejorando año a año hasta llegar a un promedio de 35% para el 2019. Sin embargo, este valor es muy bajo. El suplemento de hierro debería llegar en los niños menores de 5 años por lo menos a más del 80% para tener un impacto significativo en los niveles de anemia. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de estudiar la anemia es porque en los primeros años el desarrollo neurológico cerebral se va a consolidar al tercer año de vida, más o menos, ¿no? El contenido de hierro en el cerebro va aumentando a lo largo de la infancia y es fundamental para el desarrollo neurológico. Por eso que si el niño no tiene suficiente hierro, no hay suficiente reserva de hierro, no va a haber un desarrollo neurológico adecuado. Fíjense que en el sistema nervioso central el hierro es importante y participa activamente en la síntesis de ATP, que es la energía que utiliza la neurona. Es importante la neurotransmisión y la formación de mielina, y eso va a favorecer el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, tener ferropenia en un niño va a alterar significativamente el desarrollo cognitivo, su desarrollo motor y su conducta, ¿no? ¿De acuerdo? La anemia ferropénica es causa de bajas puntuaciones en los test cognitivos y de comportamiento,
así como alteraciones en la fisiología visual y auditiva. Entonces, ¿qué tanto el aumento de la población, cuando uno estudia, por ejemplo, poblaciones como eh, zonas subdesarrolladas, por ejemplo, en zonas pobres, vemos que en estas la delincuencia es una proporción alta, ¿no? Hay alteración de conducta, el comportamiento, delincuencia. ¿Qué tanto tiene que ver un poco esa formación de niños con déficit de hierro, ¿no? ¿Qué grado influye este déficit de hierro en la delincuencia, por ejemplo? Entonces, queremos cambiar nuestra sociedad, debemos de cambiar desde las bases, desde nuestros primeros años de vida, con buena nutrición, buen aporte de hierro, acceso a los programas de salud, educación fundamentalmente, para que una sociedad desarrolle y alcance los estándares de sociedades como en Europa, Estados Unidos y otros, ¿no? En cuanto a las definiciones, hay dos conceptos importantes. Una cosa es ferropenia y otra cosa es anemia ferropénica, ¿no? Cuando yo me refiero a ferropenia únicamente, estoy diciendo que los niveles en sangre de hierro están bajos o la cantidad de hierro en nuestro organismo está bajo. Siempre el sufijo penia significa déficit, disminuido, ¿no? Entonces, hierro disminuido, nada más. Y anemia ferropénica es un concepto mayor que implica que hay niveles de hemoglobina bajos para los estándares que corresponden, como me respondía su compañero, debido a un déficit de hierro, ¿no? O sea, se debe a un déficit de hierro. Yo puedo tener ferropenia sin anemia todavía, y eso lo vamos a ver en un cuadro más adelante, ¿no? O sea, el hecho que tenga yo ferropenia no significa que tenga anemia en ese momento. Se requiere un tiempo, un proceso para llegar a la anemia ferropénica. Y evidentemente puedo tener anemia no debidas a ferropenias, ¿no? Ya lo hemos visto, el sangrado, por ejemplo, una mujer, una niña que menstrua normalmente mayores cantidades de sangre va a tener anemia ferropénica por pérdida de sangre. Un niño con leucemia, con infiltración de médula, que impide el desarrollo de los glóbulos rojos, va a tener anemia, ¿de acuerdo? Y la anemia es la enfermedad hematológica más frecuente de la infancia, ¿no? Y esta se produce por una alteración en la función hematopoyética debido a la carencia de hierro. El hierro ¿cómo llega al organismo? Existen en dos formas. Uno ingiere dos formas de hierro, en forma ferrosa o en forma férrica, ¿cierto? En forma ferrosa o en forma férrica. Y existen algunas proteínas que van a trabajar con el hierro, van a transportarlo, van a almacenarlo. En eso tenemos la transferrina, que es una proteína transportadora del hierro a nivel del torrente sanguíneo, lo transporta a varios lugares, desde su absorción, que es en el sistema digestivo, hasta el hígado, el vaso, la médula ósea, el cerebro, el riñón, etcétera, la transferrina. La ferritina, que es una proteína de almacenamiento, y existen otras como los receptores de transferrina, por ejemplo. ¿De dónde nosotros obtenemos el hierro? Evidentemente lo obtenemos de la nutrición, de la alimentación. Y allí vemos, por ejemplo, las etapas de la vida, en el lactante. El lactante, la alimentación preponderante es la lactancia, se llama lactante. Y en los primeros 6 meses de vida, exclusivamente proponemos que la reciba de la lactancia materna, ¿no? De la leche materna. Y la leche materna, que es el alimento de oro, es el gold estándar de la nutrición infantil en los primeros 6 meses de vida, que hasta ahora no puede ser igualada por varias razones. El contenido de hierro en la leche materna es de 0,5 miligramos de hierro por litro. Es poco, es realmente poco si comparamos con otras leches. Por ejemplo, la leche de vaca puede encontrarse 0,8 miligramos por litro en la leche de vaca, o sea, tiene más hierro. Pero la diferencia está en lo que llamamos biodisponibilidad, ¿no? Ese concepto farmacológico que te lo hemos estudiado en farmacología, biodisponibilidad. Significa
Bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo absorber? ¿Cuánto va a llegar a mi torrente sanguíneo? Y la absorción del hierro que está en la leche materna es del 50%. La mitad logra absorberse correctamente. En cambio, la leche de vaca, la absorción del hierro solo es del 10%. A pesar que tiene más, se absorbe menos. ¿De acuerdo? Y además que sabemos que la leche de vaca en el sistema digestivo del lactante puede proponer y favorecer la hemorragia digestiva a nivel gastrointestinal. Cuando observamos las leches artificiales, las de fórmula, las que vienen en latas, en polvo y las preparan para los bebitos, estas fórmulas tienen que colocarle cantidades altas de hierro que llegan a entre 5 y 15 miligramos por litro. Fíjense, la leche materna tiene 0,5 miligramos, pero estas fórmulas le colocan entre 5 y 15, 10 veces a 30 veces más lo que tiene la leche materna. ¿Por qué? Porque la absorción solo es entre el 4 y el 6%, o sea, solo se absorbe el 5%, 10 veces menos que la absorción de la leche materna. Es por eso que tienen que colocar mucho más hierro. Es por eso también que estas leches entonces artificiales que tienen estos contenidos altos de hierro favorecen el estreñimiento en los niños. Ahí es una de las explicaciones también. El hierro en la naturaleza se encuentra en dos formas, el hierro Em y el hierro no Em. El hierro Em es aquel que se encuentra en las carnes, es de origen animal. El hierro no Em es el hierro que está en los vegetales, ¿de acuerdo? Ambos usamos nosotros en nuestra nutrición. Hay ventajas y desventajas. La ventaja del hierro Em es que es mejor absorbido, se absorbe mejor y los alimentos lo contienen una cantidad mayor, ¿no? Y acá estos son el hierro Em que está en las carnes y en promedio forma parte del 10% de la dieta occidental, ¿no? Que es hierro Em, 10%. Y acá les tengo unos cuadritos del aporte de hierro según. El que mejor aporta hierro es la sangrecita. Y es un plato criollo, ¿verdad? La sangrecita, no sé si a usted le gusta, a mí me encanta. Con papita y esto es muy, muy rico, muy agradable. Está también en el famoso relleno, ¿no? El relleno y el otro nombre que tiene es, uy, ya se me fue, ¿alguien lo recuerda? Un relleno para nosotros, lo que prepara de forma artesanal, pero ¿cómo se llama lo que venden en Wong, en Metro? Morcilla, ¿no? Que también es sangre de pollo generalmente. Y fíjense que la cantidad de hierro que tiene la sangre, hierro, es más o menos el 20%. Entonces, cuando yo tengo dos cucharaditas, aproximadamente hay allí 8,9 miligramos de hierro. Y de esa cantidad de hierro que está en la sangre, la biodisponibilidad es del 25%. O sea, la cuarta parte se va a absorber. Entonces, de 2 cucharadas que ingiere, 2 cucharitas que ingiere, obtengo 2,2 miligramos de hierro. ¿De acuerdo? La biodisponibilidad del hierro fíjense que en todas las carnes, la biodisponibilidad es el 25%, o sea, la cuarta parte se va a absorber. El otro alimento que tiene más hierro es el vaso. El vaso de res también tiene una cantidad muy similar a la sangre. Se absorbe el 25% y le sigue el riñón de res, el hígado de pollo, el charqui, que es carne seca, el pulmón también y el hígado, ¿verdad? Que las vísceras entonces son las que tienen grandes cantidades de hierro. La carne seca principalmente, ¿no? El corazón también tiene una cantidad de hierro. Y luego sigue la carne de carnero, de pavo y de res. Vean que las vísceras tienen mucho más que las carnes. El pescado, poco menos, y la carne de pollo es la que menos hierro tiene, ¿no? Fíjense que la carne de pollo tiene solamente en dos cucharaditas 0,5 miligramos de hierro, ¿no? 0,5 miligramos de hierro, comparado con los 8 o 9 que tenía el vaso, por ejemplo, ¿no? Casi 20 veces más.
Y lamentablemente lo que más consume nuestra población es pollo. Se consume mucho más que la carne roja o que las vísceras. O sea, una forma es que las vísceras, como el hígado, como el corazón, deben proponerse en la nutrición del niño, ¿no? Y fíjense que su biodisponibilidad es de 25%. En los pescados, el bonito es el que más hierro tiene, la anchoveta también, y la biodisponibilidad de los pescados sigue siendo del 25%. Acá es el hierro Noem, es el hierro Noem, que se encuentra principalmente en las menestras. De todos los vegetales, el que tiene más hierro son las menestras. Las habas secas son las que tienen mayor cantidad de hierro, pero fíjense, hablamos de mayor cantidad de hierro, pero solamente existe 3.9 miligramos en 2 cucharaditas, fíjense, ¿no? Y ya no se absorbe el 25%, sino se absorbe solo el 5.5%. ¿Cómo cambia la biodisponibilidad del hierro Noem? 5.5%. El frijol negro es lo que más tiene, luego sí, lentejas, los pallares, garbanzos. ¿No? Y eso está en función a 2 cucharadas que equivalen a 30 gramos, 15 gramos cada cucharada. Este es un esquema de la mucosa intestinal para explicarles más o menos cómo es la absorción del hierro, ¿no? El hierro viene, el hierro básicamente viene en dos formas, el hemoferroso, el hierro alimentario viene en forma hemo, que es el hierro más 2, hemoferroso, y viene en forma férrica, que es el no hemo. El hierro ferroso se absorbe directamente con un transportador específico para hemo, lo pasa rápidamente. En cambio, el férrico se tiene que convertir en ferroso por un citocromo B duodenal. Una vez convertido en ferroso, se absorbe por un transportador específico. Ya dentro de la mucosa hay otros transportadores como la ferroportina que lo ingresa dentro del torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se convierte a férrico nuevamente y se enlaza con la transferrina plasmática para que sea llevado hacia otros órganos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la alimentación de nuestra dieta también existen muchos alimentos que van a inhibir la absorción del hierro, ¿ya? Y fundamentalmente son algunos alimentos vegetales que tienen fibras, ¿no? La fibra inhibe la absorción de hierro, también lo inhiben los fitatos que están en el pan integral, por ejemplo, los oxalatos que están en la espinaca, la virina que está en los huevos, las cumarinas, los taninos. Principalmente los alimentos ricos en polifenoles, ¿no? Y antioxidantes y la presencia del calcio. Estos elementos van a inhibir o en cierta forma disminuir la absorción de hierro. En promedio, en nuestra dieta se ingieren entre 10 y 15 miligramos de hierro por día. Y las pérdidas diarias corresponden a 1 a 2 miligramos por día. De estos 10 a 15 miligramos por día que se ingieren, solamente se absorbe el 10%, ¿no? Entre 1 y 2 miligramos por día. Y esto es lo que se absorbe y es igual a las pérdidas de hierro para mantener el equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este hierro se va a encontrar fundamentalmente en el organismo en la forma hemo, en la hemoglobina, que está en la sangre circulando, en la mioglobina y en las enzimas y catalasas, ¿de acuerdo? Y el grupo no asociado de hierro, no asociado al grupo hemo, se encuentra en los macrófagos, en el vaso, en el hígado, médula ósea, hepatocitos, en la ferritina, que es donde se almacena, o circulante en la transferrina, que es la forma en que se transporta, ¿de acuerdo? O sea, hay un ciclo del hierro. En cuanto a los niños y adolescentes, ¿qué factores van a incidir en que ellos tengan una carencia de hierro que los lleve a anemia? Bueno, el aspecto fundamental, principal, es la baja ingesta de hierro, ¿no? Y en el niño y adolescente está en que ellos necesitan cantidades mayores de hierro porque se encuentran en crecimiento.
se encuentran en crecimiento, se encuentran en desarrollo, requieren más hierro que en otras etapas de la vida, y si hay poca ingesta, entran en déficit. Pero ¿por qué se da esta baja ingesta? Hay otros factores que influyen, como por ejemplo la educación, principalmente la educación de la mamá. Si la mamá no está educada adecuadamente en darle una nutrición, la mejor nutrición, es un problema. Pero puede estar educada y si no tiene los recursos, y acá están los factores socioeconómicos, los factores sociales y económicos, si no tengo dinero para comprar comida, no voy a darle lo que necesita. Ahora, muchas mamás con lo poco que tienen se las ingenian para darle lo correcto, ¿no? Darle sangrecita, darle hígado, darle vaso a ese niño, y de esa forma estamos nutriéndolo mejor que aquellas otras mamás que con la misma cantidad de dinero pues compran pollo broster, pollo frito, etcétera, etcétera, ¿no? Hot dogs, cosas que no van a nutrir adecuadamente a su niño y van a favorecer la anemia. La prematuridad ya es un factor importante porque el niño nace con un déficit de hierro, un bajo depósito de hierro. El niño y la niñez tienen un crecimiento rápido que demanda altas necesidades de hierro y obviamente en la adolescencia hay más desarrollo y necesitan más hierro. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Quiénes son los más en riesgo de anemia? Obviamente los niños y adolescentes, las mujeres en edad fértil, las mujeres gestantes que están dando el lactar. Los vegetarianos estrictos, porque si no comen carne roja, no comen sangre, pues ahí necesitamos suplementos de hierro para que no hagan anemia. Y los atletas, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen deportes extremos o de alta resistencia. La etiología de la anemia ferropénica es sencilla, pues, ¿no? O sea, la etiología es simplemente una insuficiente ingesta de hierro, de alimentos ricos en hierro, ¿cierto? Entonces, la alimentación con bajo contenido o baja biodisponibilidad de hierro. La ingesta de leche de vaca en menores de 1 año se da por dos razones, ¿no? Una es que el contenido de hierro, a pesar que es mayor, su biodisponibilidad es muy baja. Y segundo, que la leche de vaca en menores de 1 año favorece la hemorragia digestiva, microhemorragia digestiva, que no nos damos cuenta. También si hay problemas digestivos que afectan la absorción de hierro, como los procesos inflamatorios intestinales, diarreas frecuentes, etc. La pérdida de sangre, ¿no? Y hablábamos de la menstruación, pero en la población pediátrica también se da, sobre todo en zonas de selva, la parasitosis, ¿no? Existen algunas parasitosis que generan lesiones en la mucosa intestinal con pérdida de sangrado, de sangre, ¿no? Como por ejemplo los Strongyloides estercoralis, el Necator americano, ¿no? Generan destrucción de la mucosa y el sangrado. Las amebas histolíticas que generan también destrucción de la mucosa y sangrado. Las infecciones crónicas, ¿no? Como por ejemplo tuberculosis y otras que pueden generar pérdidas, mala absorción y déficit de hierro, ¿no? Ya hablamos de la prematuridad y el corte inmediato del cordón umbilical. Una de las propuestas para disminuir la anemia es el retardo del clampaje del cordón umbilical, como ustedes han podido escuchar o en su curso de neonatología o en su curso de ginecobstetricia. Esta es una tablita que yo la dejo allí para que ustedes lo revisen con calma y básicamente acá está pues la etiología de déficit de hierro, ¿no? Una que puede ser por disminución de aporte. Y la disminución de aporte puede ser desde prenatal, por la prematuridad, por ejemplo, carencia nutricional, alteración en la absorción o alteración en el transporte. Entonces, la disminución del aporte de hierro es una de las principales causas. Luego están el aumento de necesidades, o sea, yo tengo un mayor requerimiento, como en el caso del crecimiento, o estoy con infecciones que necesito una mayor cantidad de enfermedades crónicas o entrenamiento intenso. Hay una mayor demanda de hierro. Y el otro es el aumento de las pérdidas, ¿no? Que pueden ser por hemorragia, ¿no? Digestivas o respiratorias, urogenitales, etc. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto, no sé cómo reducir aquí esto. Bueno, o sea, a ver, acá lo que les pongo en este cuadro básicamente es un modelo, el modelo
etiopatogénico de la anemia en el Perú o en cualquier país del mundo que tenga su desarrollo, ¿no? ¿Qué cosas son las causas de la anemia? No solamente es el déficit de hierro, sino también tiene que ver con la cultura, normas culturales de comportamiento, el clima, la riqueza propia de cada región. La educación es fundamental para que las mamás tomen decisiones en cuanto a su maternidad, en cuanto a la nutrición, espacio intergenético. Y obviamente tener el acceso a las fuentes alimentarias de calidad, acceso a alimentos fortificados. Existen por políticas nacionales de anemia que muchos países fortifican, así como recibimos sal yodada para evitar el hipotiroidismo, el bocio. Existen pues formas de, por decreto supremo, por política de Estado, suplementar con hierro, por ejemplo, las harinas, el fideo, etcétera, de esta forma aminorar la anemia en, en el paciente pediátrico, ¿no? El acceso a conocimiento, importante también el acceso a agua y saneamiento ambiental para prevenir las enfermedades digestivas, mosquiteros para prevenir la malaria en la zona de malaria. Y todo esto pues va a llevar a una disminuida ingesta de nutrientes, trastorno de hemoglobina, aumento de exposición a enfermedades infecciosas que determinan en el paciente disminución en la producción de eritrocitos y pérdida incrementada de eritrocitos que terminan en anemia. Ok. No sé cómo... Ya me acordé. Muy bien. Esta es la cuanca, lo que le decía, la fisiopatología de la anemia. La ferritina plasmática es la proteína que almacena hierro por excelencia, es la principal. Caray. Perdón. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo observo en el organismo? Cuando es normal, un organismo es normal si tengo reservas adecuadas de hierro, ¿cierto? O sea, mis células están correctamente con hierro, ¿no? O sea, tengo reservas claras. La ferritina la tengo en más de 12 microgramos por decilitro. Y la hemoglobina, evidentemente, está con valores normales. Y acá tengo valores normales de hemoglobina. El depósito de hierro, transporte de hierro y el hierro eritrocitario con la ferritina están bien, están ok. La hemoglobina está normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si de pronto los depósitos de hierro disminuyen? Disminuye en una primera etapa, lo primero que se altera son los depósitos. No entra hierro al organismo, el organismo echa mano a sus reservas, a sus depósitos de hierro. Entonces, los depósitos de hierro disminuyen. Acá ven esta flechita que baja, disminuye los depósitos de hierro. Pero el transporte de hierro, la ferritina, está normal. Entonces, en este caso, no tenemos una disminución del hierro total, una ferropenia latente, porque la hemoglobina todavía se encuentra en valores normales, ¿no? Entonces, aquí en esta primera etapa tenemos una disminución de los depósitos, pero con el transporte y el hierro y la hemoglobina todavía normales. En una segunda etapa, ya la deficiencia de hierro altera la eritropoiesis, o sea, la formación de hierro ya se ve alterada, ¿de acuerdo? Ya empieza a disminuir los valores de hemoglobina, pero todavía no hay anemia, no hay anemia. Todavía el valor de hemoglobina se mantiene dentro de lo normal o está en los límites inferiores normales, ¿de acuerdo? Entonces hay una eritropoiesis disminuida. Si esto persiste y se sigue agravando, ya tenemos la tercera etapa que es anémica. Acá los hemoglobina ya estén bajo los valores de lo normal. Ya no hay un transporte ni depósito de hierro adecuado. La ferritina disminuye y por lo tanto la hemoglobina disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, para yo llegar a la anemia, ha pasado por una primera y una segunda etapa. La labor de ustedes como médicos es determinar a los pacientes, no en la tercera etapa, que ya todos se dan cuenta y el daño ya está hecho. Y la recuperación va a ser más lenta, sino idealmente darse cuenta en esta primera etapa, cuando hay una disminución en los depósitos de hierro.
¿de acuerdo? Cuando ya la ferritina empieza a disminuir, esa debería ser nuestra voz de alerta. Lamentablemente, la ferritina no es un valor que podamos tomarlo muy frecuentemente, no es muy accesible, ¿no? Bien. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Pues a ver, a estudiar bien lo que es la hemoglobina corpuscular, el tamaño de los glóbulos rojos y las concentraciones de hemoglobina. Esta cascada que ustedes ven aquí también nos indica lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde empieza la cascada? Cuando disminuyen los depósitos de hierro, y eso va a determinar a la larga una disminución de la ferritina en suero. Esto hace que disminuya la acidemia y aumenta la transferrina sérica y la capacidad de fijación de hierro. O sea, hay más proteínas que necesitan ser llenadas con hierro, ¿de acuerdo? Esto a la larga determina que el glóbulo rojo sea más chiquito, o sea, ya hay una alteración de la hematopoiesis, se vuelven microcitos y hipocrómicos, el color disminuye, disminuye el tamaño de los hematíes, el volumen corpuscular medio y el contenido de hemoglobina por hematíe, que es la hemoglobina corpuscular media. Estos glóbulos rojos son fácilmente deformables, son de diferentes formas, se llama poiquilocitosis, ¿no? Y finalmente vemos una disminución del recuento de reticulocitos, que algunas veces puede estar aumentado, incluso como un intento de tratar de compensar el déficit de hierro. En grados extremos, nosotros podemos ver en sangre periférica los eritroblastos, que son los hematíes nucleados en sangre periférica que normalmente no debe verse. ¿Cuáles son las necesidades de hierro? Las necesidades de hierro varían según la edad, ¿no? Por ejemplo, y el estado fisiológico. Una gestante, una mujer gestante requiere hasta 27 miligramos por día, ¿de acuerdo? Y el feto adquiere sus reservas mayores a nivel del tercer trimestre, puesto que si es prematuro van a ser con reservas muy bajas de hierro. Un recién nacido, como ustedes han visto, nace con valores elevados de hemoglobina, nace con 16 a 20 gramos por ciento, pero gran parte de esa hemoglobina es hemoglobina fetal, que no le sirve y la va a perder en las primeras semanas. Un lactante menor de un año, en los primeros 2 meses la hemoglobina disminuye, porque como les digo, nació con mayormente hemoglobina fetal y eso va a disminuir rápidamente en los primeros 2 meses. Decirles que en lactante, la leche materna, su hierro tiene la mejor biodisponibilidad y el requerimiento de un menor de 6 meses solo necesita 0.27 miligramos por día. Les decía que la leche materna tenía 0.5 miligramos por litro, o sea, con medio litro de leche materna ya está cubriendo esta, ¿no? Si consideramos la biodisponibilidad del 50%, requeriría 1 litro de leche materna para tener esta cantidad de hierro. Este razonamiento ha llevado también a pensar de que los lactantes en el cuarto mes, quinto mes, que son alimentados solo con leche materna, ya requerirían un suplemento de hierro, para poder cubrir sus necesidades y no llegar con anemia al 6º mes. Y es por eso que la norma técnica nacional de prevención de anemia recomienda dar suplemento de hierro polimaltosado o sulfato ferroso a partir del 4º mes. El 4º mes de vida, a todo lactante se le da suplemento hasta los 6 meses, en el cual se hace un control de hemoglobina y se ve en qué nivel está. El lactante que está entre 7 meses y a 12 meses requiere 11 miligramos por día. 11 miligramos por día. El niño de 1 a 8 años, en promedio de 1 a 3, ya requiere 7 miligramos por día. Y de 4 a 8 años, 10 miligramos por día. El niño mayor de 9 años, de 9 a 13, sean varones o mujeres, 8 miligramos por día. Y de 14 a 18 años, los varones 11 y las mujeres 15 por la pérdida menstrual que tienen las mujercitas. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que un niño tiene anemia? Por los signos y síntomas, ¿no? Recordarles que la anemia en un primer momento pudiera no dar signos y síntomas. Cuando ya la anemia avanza hacia moderado, donde más evidentes son. Los síntomas generales, malestar general, más sueño, decaimiento, pérdida de apetito, se ven,
¿de acuerdo? Y esa pérdida de apetito hace que coma menos y empeore la anemia. También vemos problemas en la piel y las mucosas, piel seca, piel descamativa, ¿no? Fragilidad de la piel, del cabello. También hay alteraciones de conducta alimentaria, como la pica, ¿no? El niño tiende a comer tierra, ¿no? O geofagia también se llama. Síntomas cardiopulmonares, principalmente por compensación. Si tengo anemia y me falta hemoglobina, una compensación es taquicardia, ¿no? El corazón late más rápido para llevar más frecuentemente los requerimientos de oxígeno a todo el organismo, taquicardia. Y en el grado extremo, en niños que tienen ya hemoglobinas muy bajas, menores de 7, lo que puede escucharse es un soplo. Es un soplo llamado funcional, es un soplo sistólico, multifocal, por la anemia. No es frecuente, pero se ve en los casos cuando llegan a ser anemias severas. Las alteraciones digestivas, principalmente diarrea o síntomas de mala absorción. Obviamente la anemia lleva a una alteración de la inmunidad y esto puede favorecer algunas infecciones, ¿no? Las alteraciones neurológicas como alteración de desarrollo psicomotor, del aprendizaje, la atención, la memoria se ve alterada, básicamente. Este es otro cuadrito que pueden ver más o menos lo mismo que hemos conversado, ¿no? Lo pueden leer con calma. El diagnóstico, obviamente el diagnóstico de anemia, si nosotros hemos definido como una disminución del logrado de hemoglobina, para hacer diagnóstico tenemos que valorar la hemoglobina. Entonces el diagnóstico básicamente requiere una valoración de la hemoglobina y compararlo según con los estándares, según edad y sexo. ¿Qué exámenes nos ayudan? El hemograma o hacer hemoglobina hematocrito. Las constantes corpusculares, que es para ver el volumen corpuscular, para ver la hemoglobina corpuscular y la morfología del glóbulo rojo, ¿no? En zonas endémicas del norte de nuestro país, gota gruesa para hacer el descarte de malaria. ¿Recuerdan qué? El estudio parasitológico seriado en zonas de selva principalmente. Y el estudio de Tevenon en ese es que nos ayuda a ver la pérdida sanguínea oculta a nivel digestivo. Esta es la tablita de valores normales, digamos, oficial del Ministerio de Salud, que se encuentra publicado en la norma técnica de prevención de anemia. Y eso también ha sido dada por la Organización Mundial de la Salud, que el Perú lo ha tomado. Esto fue dado por la OMS en el año 2011, que ya había, bueno, previamente haberlo publicado en el 2001, ¿no? Pero ¿qué cosa dice esta tablita? ¿Cuándo es que no hay anemia? Es la última columna. Entonces dice que los niños que si son prematuros deben tener mayor de 13, ¿no? Y los niños a término, si es menor de 2 meses, su valor normal es de 13.5 a 18.5, ¿de acuerdo? Y es anémico, el menor de 2 meses, si tiene menos de 13.5. Es decir, para yo hablar de anemia en el menor de 2 meses de edad, que ha nacido a término, tiene que tener menos de 13.5. Pero si el niño tiene de 2 meses a 6 meses, de 2 a 6 meses cumplidos, para hablar de anemia es que sea menor de 9.5. De 9.5. Y el valor, digamos, normal es mayor de 9.5. En los niños de 6 meses a 5 años ya es normal que sea mayor o igual de 11. Más de 11 no hay anemia, menos de 11 sí es anemia, y la catalogan como leve si es entre 10 y 10.9, moderada entre 7 y 9.9 y severa si es menos de 7. Y para el niño de 5 años a 11 años no es anemia si tiene más o igual de 11.5, es leve si tiene entre 11 y 11.4, moderada entre 8 y 10.9 y severa si es menos de 8. Para adolescentes, entre 12 y 14 años, hombres y mujeres, anemia no es anemia si es mayor o igual de 12, será leve si es entre 11 y 11.9, moderada entre 8 y 10.9 y severa menos de 8. Ya si es varón más de 15 años, es como adulto prácticamente, mayor o igual de 13, y para mujeres no gestantes de 15 años a más, no es anemia si es mayor de 12.
¿De acuerdo? Entonces aquí tienen un cuadro de los valores de hemoglobina. Pero este cuadro de hemoglobina es para nivel del mar, porque ustedes saben que la hemoglobina normalmente tiende a ser mayor a mayor altura. Y entonces acá tenemos los valores de corrección por altura, ¿no? Entonces la corrección empieza a partir de 1000 metros, en que se corrige con 0,1, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Cusco está a 3600 metros, su valor de corrección es 2,7. Entonces, en el niño de 8 meses, yo no voy a decir que 11 es lo normal. En ellos tengo que sumarle 2,7. Entonces, en el Cusco, un niño que nace en Cusco, el valor normal de 8 meses sería 11 más 2,7, 13,7. Si ese niño tiene 13,7 para arriba es normal, pero si tiene 13, yo digo que tiene anemia leve. Pero doctor, que tiene 13 de hemoglobina, pero es que viene de Cusco. Y él debería tener más. Y si viene de Cerro de Pasco, que está a 4400 metros, el valor de corrección es 4,2. ¿De acuerdo? Entonces ese niño para no tener anemia tiene que tener más de 15,2. Esto es importante porque en nuestro país tenemos todas estas altitudes, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica. La misma Arequipa dice que no es sierra, pero Arequipa está a 2600 metros y el valor de corrección es 1,3. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta esos valores para poder, de repente van a hacer sus serums a Cusco, a Puno, entonces tienen que ir pensando de que los valores de hemoglobina son mayores y esta tablita les va a ayudar a la corrección, ¿ya? Una vez que se ha diagnosticado por clínica, por valor de hemoglobina, vamos al tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de la anemia es 3 miligramos por kilo por día de hierro. 3 miligramos por kilo por día de hierro. La prevención, ahora que me acuerdo, les dije que en la norma técnica dice que debemos de prevenir la anemia en el lactante y a partir del 4.º mes se le da hierro polimaltosado. La prevención para los niños de 4 meses, 5 meses, hasta los 6 meses es de 2 miligramos por kilo por día de hierro. ¿Ya? Y si es tratamiento, la dosis es 3 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces no se olviden. Para los niños de 4 meses en adelante, la norma dice darle hierro todos los días, 2 miligramos por kilo por día. Pero si tuviera anemia, a cualquier edad, el tratamiento es 3 miligramos por kilo por día. ¿Cómo es que viene el hierro? Viene en su formación ferrosa, por ejemplo, el sulfato ferroso viene en gotas de 25 miligramos por mililitro. Existe el hierro polimaltosado en gotas que viene 50 miligramos por mililitro. Hay sulfato ferroso en jarabe de 15 miligramos por 5 mililitros. Y hay jarabe también de hierro polimaltosado de 50 miligramos por 5 mililitros. ¿No? Esas son las presentaciones que son importantes que ustedes conozcan para que puedan indicar la cantidad de gotas o la cantidad de jarabe en mililitros para su niño. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si tengo un niño de 10 kilos que tiene anemia, tiene 1 año, tiene hemoglobina de 10 y pesa 10 kilos. Tengo que darle tratamiento. Entonces, ¿qué le debo dar? ¿Hierro polimaltosado o hierro o sulfato ferroso? Yo decido qué le doy. Bueno, voy a decidir darle hierro polimaltosado en gotas. Si le voy a dar 3 miligramos por kilo por día, 3 por 10 kilos, tendría que darle 30 miligramos al día. El hierro polimaltosado viene de 50 miligramos en 1 mililitro. 1 mililitro trae 20 gotas, o sea, hay 50 miligramos en 20 gotas. En 30 miligramos que tengo que darle, ¿cuántas gotas necesito? ¿Ya? Entonces ahí me va a salir probablemente 12. Debo darle 12 gotas de hierro polimaltosado para darle 3 miligramos por kilo por día. En cuanto a tratamiento, ustedes pueden encontrar también en la literatura que la dosis puede ser de 5, o sea, se puede dar entre 3 y 5 miligramos por kilo por día. ¿Por qué les he puesto 3 miligramos por kilo por día aquí? Para no confundirlos, es que así está en la norma técnica nacional, 3. Pero yo podría usar hasta 5 miligramos por kilo por día. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en cuanto a las medidas alimentarias, recordar que el hierro NOEM se encuentra en los vegetales, sobre todo en las menestras.
y se encuentra oxidado en su forma férrica. ¿De acuerdo? Sabemos que esta forma férrica se absorbe con dificultad, ya que necesitan también las proteínas especiales de la familia de las integrinas para absorberse, tienen que convertirse a la forma ferrosa. El hierro NOEM, su biodisponibilidad es menor, se absorbe entre el 2 y el 10% y depende mucho de los factores dietéticos. La biodisponibilidad puede disminuir por la presencia de fitatos, oxalatos, fosfatos, polifenoles, pectinas, como hemos visto, ¿no? Además, los taninos que están en las infusiones y bebidas carbonatadas bloquean la absorción de hierro. Los betacarotenos, la vitamina A y la vitamina C, aún en presencia de taninos y calcio, previenen la formación del hidróxido de hierro insoluble. O sea que los betacarotenos, vitamina A y vitamina C, ayudan, favorecen la absorción de hierro. Incluso por eso dicen también, para que se absorba mejor el hierro, pues hay que ingerirlo con bebidas, con jugos de frutas naturales, principalmente cítricas, ¿no? Que tengan contenido cítrico. En cuanto a las medidas preventivas, ahí está, aquí les puse, ¿no? La prevención en menores de 6 meses. La prevención en menores de 6 meses, que está a la mano derecha, la dosis es 2 miligramos por kilo de peso de hierro, ¿no? Pues ahí también pueden calcular cuántas gotas darle en forma de prevención a un lactante de 4 meses. Durante la gestación, en la etapa fetal, pues ahí hay que suplementar a la mamá, ¿no? La mamá tiene que ingerir sus vitaminas durante el embarazo, su suplemento de hierro, para que le dé las reservas necesarias al feto. En el parto, el corte tardío del cordón umbilical, ¿no? Es importante. En los primeros 6 meses, la leche materna exclusiva es excelente, va a evitar la anemia, y el refuerzo de hierro entre los 4 y 6 meses de vida, que se le da suplemento que hemos explicado, ¿no? Una fuente adicional de hierro en gotas a partir del 4.º mes hasta el 6.º mes de vida. Si el niño es prematuro, la suplementación debe empezar a partir del 2.º mes, ¿ya? O sea, si el niño es prematuro, no se espera que tenga 4 meses, sino a partir del 2.º mes ya se le da, porque el prematuro nació con reservas bajas, recuerda. Y a partir de los 6 meses de edad en adelante hay que promover una alimentación rica en hierro, ¿no? Variada en frutas, verduras, con una buena educación de la madre y alimentos ricos en hierro principalmente. Reforzar la alimentación, puede darse suplementos de hierro o fortificación de los nutrientes. El agua segura es importante para evitar las diarreas y otras enfermedades, evitar los parásitos, tener un buen control de crecimiento y desarrollo. Muy bien, chicos. Creo que ya he concluido. Si hubiera pregunta, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Sí. Bueno, espero que es una clase importante, porque anemia es un problema de salud pública, es un problema nacional. 40% de niños del Perú tienen anemia. Es labor de ustedes como médicos generales, como médicos pediatras a futuro, como ministros, como gerentes en salud, enfocar este problema, que es muy importante, que tenemos que superarlo para poder salir del subdesarrollo. Y está en sus manos, chicos, en el futuro. Entonces, ya espero que en esta clase, pues, sepan evaluar un paciente, hacer los exámenes correspondientes, diagnosticar anemia y manejar la anemia adecuadamente. Y si un niño tiene 4 meses, darle el suplemento preventivo de anemia para que al 6.º mes ya no tenga anemia. Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Gracias, chicos.